Vamos a continuar con nuestro estudio, ¿verdad? Estamos en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y si usted tiene su Biblia, la Reina Valera tiene un pequeño encabezado en el capítulo 3. ¿Cómo dice ese encabezado? Prosigo al blanco. Es decir, hay un objetivo, hay una meta. Por causa de esa meta, escuche, por causa de ese objetivo, nosotros tenemos que a veces tomar medidas, tomar decisiones, si es que queremos alcanzar la meta o el objetivo, ¿verdad? Aquel que se propone algo, aquel que se propone una meta, tendrá que hacer esfuerzos, tendrá que hacer sacrificio, tendrá que tomar medidas con el fin de poder llegar y alcanzar su meta y alcanzar su objetivo. Amén. Lo que vamos a ver hoy, fíjese, en la Biblia hay muchos asuntos, unos más fáciles de compartir y otros un poquito más complicados, más delicados, pero que debemos nosotros abordarlos para una formación en nuestra vida. Recordemos que esta carta que escribió el apóstol Pablo, él estaba prisionero. ¿Dónde estaba prisionero el apóstol Pablo? Estaba en Roma. Le escribió esa carta a la iglesia de Filipos, donde no solamente les comunicaba su condición en la que se encontraba, sino que también, ¿verdad?, les manifestaba o le daba algunas indicaciones. Amén. Y en esta carta el apóstol Pablo aborda algunos asuntos, ¿verdad?, que también están presentes hoy en día dentro de la iglesia. Y hoy vamos a ver lo que el Señor nos habla en su palabra. Amén. Por favor, lea conmigo los primeros 3 versículos de Filipenses capítulo 3, ahí donde está en su lugar. Lea conmigo en voz alta, por favor. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. Esos 3 versículos vamos a aprovechar lo que el Señor nos está diciendo. Amén. Para poder comprender lo que esta parte, recordemos que esta era una carta, no estaba dividida como hoy lo tenemos, que hay capítulos, hay versículos. No, esta era una carta, era un rollo, había sido redactada y se leía de corrido. Recordemos que el apóstol Pablo, hasta antes de llegar a esta parte de la carta, había tratado de ciertas cosas y su tono de escritura era un tono amable, pero en esta parte el apóstol Pablo cambia de una manera drástica esa manera que llevaba de hablar, porque va a abordar un asunto que para él es de suma importancia y por eso le habla a la iglesia. Por eso vamos a centrarnos en el primer versículo, porque habla de asuntos en los cuales debemos estar, asuntos que deben estar siempre presentes. Amén. Lea conmigo el versículo 1 solamente. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Amén. Para entender un poco mejor este párrafo, debemos estar familiarizados con la gramática. ¿Alguien ha escuchado acerca de la gramática? Sí, la gramática es una rama de la lingüística que estudia la morfología, la sintaxis y a veces también la fonología para poder entender este párrafo. Porque este texto comienza con una frase. ¿Cómo comienza el versículo 1? Por lo demás, es decir, hablando de otras cosas. Recordemos, Pablo venía hablando de la exaltación de Cristo, de la humillación de Cristo. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? ¿De quién hablamos la semana pasada? De Timoteo y de Epafrodito. Hablamos del amor y servicio.
Entonces, dentro de eso, el apóstol Pablo continúa su redacción y dice, por lo demás, gozaos en el Señor. Es decir, por los otros asuntos, alégrense en el Señor, gócese en el Señor. Entonces, continúa redactando, dice, a mí no me es molesto el que las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Quienes estudian las escrituras, cuando Pablo dice, para mí no es molesto escribiros las mismas cosas, se indica que es muy probable que anteriormente había mandado una carta abordando ciertos temas que los de la iglesia de Filipenses volvieron a retomar. ¿Sí? Algunos llaman que puede ser un documento extraviado. Por eso el apóstol Pablo dice, a mí no me es molesto, ¿verdad?, hablarles acerca de lo mismo. Es decir, el apóstol Pablo decía, a mí no me molesta, a mí no me, ¿qué otra palabra podríamos ocupar? No me es incómodo, no me es fastidioso, ¿verdad? Para mí no me es molesto, dijo el apóstol Pablo, el escribiros las mismas cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipos le estaba preguntando ciertos asuntos que estaban viniendo a sus vidas y ocurriendo, y Pablo dijo, no importa las veces que usted me tenga que preguntar, a mí no me incomoda, a mí no me molesto, y para ustedes el que me pregunten una y otra vez, para eso es seguro, porque todo lo que vayan a hacer y todo lo que vayan a decidir lo van a hacer bien. ¿Me explico? Por eso el apóstol Pablo dice, para mí no me es molesto. Y después de eso, el apóstol Pablo aborda el tema que de manera implícita la iglesia de Filipos estaba preguntándole. En aquel tiempo, para que entendamos estos versículos, había un grupo llamado el grupo de los judaizantes. Lo han leído en la Biblia, a veces dice, y llegaron los judaizantes. Estos hombres eran del pueblo judío, que habían creído en Cristo Jesús, pero ellos estaban apegados a la ley de Moisés, a los ritos de Moisés. Estos querían imponer sus condiciones, imponer sus reglas a todos aquellos que no eran del pueblo judío, pero que han recibido a Cristo Jesús. Ellos querían establecer sus normas, sus leyes, sus lineamientos y sus reglamentos. Recordemos que la iglesia que estaba en Filipos era una colonia romana. Ninguno de ellos era judío, todos ellos eran ciudadanos romanos. Los romanos tenían por costumbre, ellos eran, se llama los que tienen muchos dioses, ¿cómo se les llama? Politeístas. O sea, es decir, tenían muchos dioses. Entonces, cuando esta iglesia en Filipos se levanta, los judaizantes tenían contacto con ellos y trataban de imponer sus leyes. Y esto precisamente es lo que la iglesia de Filipos preguntaba. Por eso es que empieza el apóstol Pablo, dice, por lo demás, Señor, para mí no me es molesto, ¿sí?, hablar o abordar los mismos asuntos, y para ustedes es seguro. Por eso el versículo 2 es un versículo bastante fuerte, lo cual redacta el apóstol Pablo. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Guardaos de qué? Guardaos de. Y guardaos. En ese versículo, ¿cuál es la palabra que más se repite? Guardaos. ¿Cuántas veces se repite? 3 veces. Es decir, el apóstol Pablo enfatiza una advertencia para la iglesia de Filipos. El apóstol Pablo, la palabra guardar es un verbo que tiene que ver con el cuidado personal, con el atender, con el ver, con el proceder. Dice, ustedes tienen que ver, ustedes tienen que escudriñar. ¿Por qué? Porque recordemos cómo dice el encabezado del capítulo 3. Porque el apóstol Pablo sabía que en la vida de la iglesia de Filipos se iban a presentar diferentes tipos de problemas,
para estorbarles y no llegar al blanco. Estas son parte de las asignaciones o de las cosas que el apóstol Pablo habla a la iglesia para que ellos puedan llegar al blanco. Y una de ellas es tener cuidado. ¿De quién? Primero, el apóstol Pablo dice, guardaos ¿de qué? De los perros. Ahora, no estaba hablando de perros literales. Porque yo sé que algunos se cuidan de los perros, hasta de los chihuahueños. Porque esos son peligrosos. Esos se van a la garganta. Amén. O los salchichas. Pero el apóstol Pablo, ojo, el apóstol Pablo no estaba hablando de perros literales. Se refería a un tipo de personas y a un tipo de creyentes. Ahí donde usted lo ve tan santo al apóstol Pablo, una de las cosas que más le incomodaban al apóstol Pablo y le enardecían es aquellas personas que estorbaban a otros cristianos avanzar. Por eso es que cambia drásticamente su tono de voz, su redacción. La llevaba tranquila, pero cuando los Filipos hablaron de estos judaizantes, el apóstol Pablo cambia drásticamente y se enoja, se enardece y les dice a la iglesia de Filipos, cuídense de los perros. Ahora imagínense que el pastor le diga a una persona, ahora, ¿cómo un hombre como Pablo, que hizo que Pablo utilizara este adjetivo? ¿Qué es lo que hizo que el apóstol Pablo le dijera a la iglesia de Filipos, cuídense, no de los perros literales? Cuando Pablo escribe esta carta, estaba haciendo mención, y sí, en aquel tiempo también existían los perros. Y los perros regularmente en aquel tiempo andaban en las calles comiendo de la basura, alimentándose y peleando. Y también acechando al que caminaba. Es decir, el apóstol Pablo estaba diciendo, cuídense de todos aquellos que se acercan a ustedes, pero son personas que tienen espíritus de contención y de pelea. Hay una cosa, mi amado hermano, en la viña del Señor hay de todo. Porque Pablo no estaba hablando de gente inconversa. Pablo estaba hablando de aquellos que habían creído en Jesucristo. Algunos caminaban bien, pero había otros que lo que querían era imponer sus normas, era imponer sus leyes. Y por eso Pablo habla con tanta vehemencia. ¿Por qué? Porque no quería que la iglesia no llegara al blanco. Cuídate, escucha bien, cuídate de aquellas personas que profesan religión, pero su vida es contrario a lo que dicen. Porque en vez de ayudarte te pueden llegar a estorbar. No somos niños para dejarnos embabucar. Sonría, Cristo le ama. No somos niños como para no discernir quién es una mala influencia. ¿Me explico? Por eso es que el apóstol Pablo 3 veces usa la palabra guardaos. Porque es un verbo imperativo activo. Un verbo presente, activo, imperativo. Es decir, si es un verbo presente, se queda en el tiempo presente. Y si es imperativo, ¿es qué? Los que estudian español, ¿qué es un verbo imperativo? Es algo que tienes que hacer. Y si es activo, es algo que se tiene que hacer. Es decir, a la iglesia de Filipos le estaba diciendo, guárdense de los perros. Ahora, ¿por qué Pablo utiliza esta palabra? Porque mire, por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 56, versículo 10, habla de aquellos profetas que en vez de ponerle un alto al desenfreno del pueblo, se quedaban callados. Alguien lea Isaías 56, versículo 10. Por eso le digo, a veces hay asuntos que son más fáciles de hablar y otros tan complicados. ¿Sus atalayas son qué? Ajá. Y cuando habla de los atalayas, habla de los responsables, de los profetas, de los pastores,
que no tienen la capacidad de confrontar, de decir. Ahí está hablando el profeta. Pero para los judíos, escuche quién era para los judíos, una persona que no pertenecía al pueblo de Israel, ellos despectivamente los llamaban perros. ¿Me explico? ¿Recuerdan cuando la mujer sirofenicia vino buscando un milagro? ¿Verdad? Mateo 15, versículo 26 y 27. No pierda Filipenses. Ahora, ¿por qué estoy haciendo énfasis? Porque el apóstol Pablo, llegando a esta parte de la carta, les da una indicación de cuidado. 15, 26 y 27. Respondiendo él dijo: no está bien tomar ¿qué? ¿Y echarlo a quiénes? Y ella dijo: pero aún los perrillos comen. Porque mire, los judíos llamaban de manera despectiva a gente que no era judía, los llamaba perros. Aquí Jesús fue menos agresivo. Por eso Pablo se las cambia a los judaizantes. Pablo no le llama a los gentiles perros, le llama a ellos. Les llama perros. No se estaba refiriendo a la gente inconversa, no, se estaba refiriendo a todos aquellos que estaban tratando de estorbar el camino de la iglesia de Filipos. A Pablo le enardecía esto. Por eso cuando redacta dice: guardaos de los perros. ¿Sí? Tengan cuidado. Le dijo Filipo, porque la iglesia de Filipo le preguntaba: Pablo, ¿qué hacemos con esos que se dicen nuestros hermanos, pero nos están imponiendo estas cosas? Porque Pablo les había enseñado de la gracia de Cristo, del sacrificio de Cristo, y aquellos, cuando no estaba Pablo, llegaban y trataban de imponer sus leyes. Y Pablo le dijo: cuídense de esa gente, cuídense de esas personas que solamente vienen vida para traerles conflictos, para traerles problemas, que entran con facilidad en discusiones, que son gente pendenciera. ¿Gente qué? ¿Qué será un pendenciero? Un peleonero. La Biblia dice que un pendenciero se refiere a una persona propensa a las peleas, a las discusiones y a los conflictos, que no busca la paz, sino que a menudo crea o busca altercados. Esa es una persona que la Biblia describe como una persona y dice: guárdense de esa gente, cuídense de esa. Si quieren llegar a la meta final, si quieren proseguir al blanco, a veces tendrán que poner sus límites con cierto tipo de personas que no les aportan nada bueno, al contrario, solo les estorban. Si queremos llegar a la meta, si queremos alcanzar nuestro objetivo, a veces, mi amado hermano, hay gente que no te está aportando nada bueno a tu vida. Hay gente que no te está contribuyendo a tu fe, a tu crecimiento. No está aportando a tu vida. Pero es que es cristiano, es cristiana, tiene tantos años en la iglesia, sí, pero tienes que ver qué es lo que está haciendo, qué está diciendo, tienes que ver su vida. Porque aunque se diga cristiano, si su vida no refleja al Señor, si sus palabras no reflejan al Señor, si sus consejos no te llevan a Dios, tú tienes que aprender a ponerles un alto. Porque puede que te contagien el mismo espíritu que ellos tienen. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque está en la Biblia, porque es parte del asunto que abordó el apóstol Pablo en esta carta a la iglesia de Filipos, una carta completamente pastoral. Debemos cuidarnos, debemos poner límites. Amén, con personas que no están contribuyendo a nuestra vida espiritual. Debemos discernir para cuidar nuestra vida. No tenemos control sobre los demás, pero sí tengo la responsabilidad de cuidar mi vida. Escucha, no tenemos
Nosotros es el control de cómo actúa, de cómo piensa la gente, pero yo sí tengo una responsabilidad de cuidar mi vida. Por eso el apóstol Pablo dice, guardaos, cuídense. Está en juego tu salvación. El Señor dice que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Y necesitas discernimiento para precisamente distinguir quién es y quién no es. ¿Me explico? Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos, guardaos, cuídense 3 veces. Hace este verbo imperativo. Amado hermano, no es que nosotros, mire, fíjese, comprenda bien el punto. Quiero explicarme bien. Nosotros debemos amar a todas las personas, no hacer acepción de las personas. Pero en lo que respecta a nuestra vida espiritual, sí necesitamos ver quién está aportando a nuestra vida y quién no. ¿Me explico? Porque está en juego mi salvación. Porque estoy avanzando. Y no solamente en tu vida espiritual, en el trabajo, en la escuela, en tus relaciones, en tus amistades, en tu familia. Hay gente que no quiere tu bienestar. Hay gente que no quiere ver que prosperes. Hay gente que no quiere ver que te vaya bien. Hay gente que te tiene envidia. Hay gente que quiere que te vaya mal. Y tienes que aprender a cuidarte de esas personas. Hay gente que te va a decir algo y te va a querer estorbar, te va a querer matar tus sueños, tus deseos de avanzar. Y si necesitas cortar con esas amistades, tienes que cortar. Si son amistades que no te están contribuyendo. Imagínate que Rena está en la escuela, está en la carrera, ya estás en la carrera, ¿verdad? Y tiene amigos. Y ella quiere caminar bien, pero hay alguien le dice, oye Rena, fíjate que mejor no entramos a esta clase, nos vamos allá a plaza. Y si Rena no corta con eso, si no les pone un límite y se deja influir, aquellos van a seguir su vida, bien o mal. El problema va a ser en lo que va a afectar la vida de ella. No sé si me explico. Por eso debemos aprender a cuidarnos y a poner límites con personas que no están contribuyendo a nuestra vida. Se escucha feo, pero el apóstol Pablo dice, cuídense. Debemos de cuidarnos. ¿Me explico? Gloria al Señor, amén. Prometí que hoy iba a procurar ser breve. De 2 horas no pasamos. Gloria a Dios. Ahora, regresemos a... Es que es tremendo el apóstol Pablo cuando cambia de tema. En la carta a los Corintios, Pablo dice, hey, ustedes dicen que yo nada más soy cuando escribo, pero no me agarren bravo en persona porque ahí sí me van a conocer, decía Pablo. Pablo era un hombre chaparrito, pero era un hombre valiente. Entonces, una de las cosas que más le molestaba a Pablo es aquella gente que solamente se estaba metiendo y estorbando la vida de otros cristianos. No lo soportaba. No importa si eran judíos, porque él era judío y más adelante dice, yo si tengo algo de qué gloriarme, hebreo de hebreos, educados, pero si ustedes se meten con la iglesia, olvídense, me van a conocer. O sea, Pablo defendía al rebaño que Dios le había dado realmente. En una ocasión vi, cuando veía yo muchas películas, pero hay una película de Mel Gibson que se llama El Patriota. No sé si alguien acá la ha visto. Bueno, sí, muy bonita esa película. Y está un cura, no sé si han visto. Y está la guerra, es una guerra civil, ¿verdad? Y agarra el cura. Y agarra su escopeta. Y se va y le dice,
Reverendo, ¿a dónde va? Dice, pues que a veces hay que defender al rebaño con lo que sea. Y me toca ahora defenderlos a ustedes. Porque esa es la labor de un pastor. Un pastor cuida el rebaño. Lo cuida de los lobos, de los que quieren destruir el rebaño, de los que quieren destruir las ovejas. Y Pablo por eso cuando escribe, porque de la iglesia de Filipos le estaban diciendo, Pablo, ¿qué hacemos con ellos? Dice, ustedes no pueden evitar que ellos hablen o traten de externar, pero ustedes sí pueden cuidarse, no dejarse influenciar, ser responsables. Amén. Y luego dice, guardaos de los perros. Y luego, ¿qué más dice? Guardaos de los malos obreros. Sí. Este era otro grupo de personas que en realidad abusaban de ellos. No eran personas honestas. O sea, los judaizantes lo estaban llamando perros. Pero había otro grupo de personas que eran malos obreros. Es decir, que estaban ahí con la iglesia de Filipos, pero los abusaban de ellos. ¿Qué entendemos por abusar? Que los explotaban. ¿Qué más? Se aprovechaban. Hay gente que abusa de uno, ¿sí o no? Hay gente que, como dijo el hermano Chapulín o Chavo, es que se aprovechan de mi nobleza. Hay gente que realmente abusa de tu buen corazón. A veces abusan de que eres servicial y se encajan. Y tienes que aprender a cuidarte de ese tipo de personas. ¿Me explico? Tienes que aprenderte a cuidar de los malos obreros. Personas que trabajan, pero sus intenciones son malas, que lejos de conducirte a hacer lo correcto, te llevan a lo contrario. Gente que abusa, gente que no está cuidando, gente que no es honesta, porque la Biblia los llama malos. Cuando yo me puse a estudiar este texto en el interlineal griego, la palabra que ocupa, el adjetivo para malos, la palabra griega significa pestilente. Así. O sea, es algo que huele. ¿No te ha pasado que dice, se me acercó alguien y me dijo esto, pero como que este asunto me huele mal? O sea, me contó algo de fulano, de fulana, pero me dijo que yo no se lo dijera. Como que esto no me huele bien. Hay gente, fíjese, hay personas en la escuela, ¿sí o no? Luego te dicen una, dile tú al maestro, dile tú a la maestra. Porque no se quieren aventar el paquete ellos. Y quieren, y a veces uno va, no una vez, 3 veces, 4 veces. Hay que decirle a Renata, porque Renata así le dice, pero es que ellos no quieren aventarse. Y a veces a lo mejor el maestro, la maestra le dice, ay Renata, otra vez tú. Y Renata no le quería decir eso, pero como es buena gente, pero tiene malos obreros, malos compañeros, están abusando. ¿Qué es lo que tiene que hacer ella? Ponerles un límite. Guárdense. ¿Me explico? Guardarse. Porque el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Filipos, cuídense de esa gente que abusa. ¿Sí? Cuídate. ¿Por qué? Porque si tú no te valoras, tú tienes que aprender a valorarte. Una cosa es el orgullo y otra cosa es la dignidad. Son 2 cosas diferentes. Uno tiene dignidad. La gente piensa que por ser cristianos nos pueden pisotear y pueden tratarnos como si trapos. ¿Sí o no?
La gente cuando sabe que tú eres cristiano, ellos piensan que tú no tienes derecho a defenderte o a hablar. No, es que tú como eres cristiano tienes que dejarte y yo te puedo decir lo que yo quiera. No, Señor, hay algo que se llama dignidad. Y si la gente no te valora, no te respeta, aprende a poner distancia con ese tipo de personas. No importa quién sea, profeta, pastor, apóstol. Tienes que cuidarte de esas personas. Porque recordemos que el encabezado del título 3 del mensaje del capítulo 3 dice, prosigo. ¿Sabía usted que hay mucha gente lastimada fuera de las iglesias porque muchos abusaron de ellos? Se aprovecharon de su buen corazón, se aprovecharon de su generosidad, los sangraron, los succionaron, los exprimieron. Y cuando ya no tenían más que dar, los desecharon. Porque solo los buscaban por lo que podían dar. Ahí ambos tienen la culpa. ¿Me explico? Si quieres llegar a la meta final, tendrás que a veces tomar decisiones, hacer sacrificios o poner límites. ¿Me explico? Sí, porque el apóstol Pablo dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, de aquellos que abusan. A mí de verdad, hermanos, a veces me parece, no sé cómo, pero hay gente que le gusta la mala vida. A veces yo veo casos en iglesias de pastores que tratan a la gente de verdad. Y ahí está la gente. Yo digo, yo hace tiempo hubiera yo oído. Yo los trato bien. Pero de verdad, hay unos que de verdad abusan. Y yo a veces me pregunto, hay gente que literalmente le busca a la gente por dinero, pastores y gente que busca a la gente solamente por dinero. Y lo increíble es que la gente va y les cree y ahí están. Ya les quitaron todos, los despelucaron todos y ahí siguen. De verdad. Y el apóstol Pablo dice, guárdense de esos malos obreros. Cuídense de ellos. Aprendamos, amados hermanos, a diferenciar, a poner límites. Pablo no estaba diciendo, yo los voy a ir a cuidar. No, él le dijo, ustedes tienen la responsabilidad de cuidarse. Yo te estoy dando las herramientas, dijo Pablo, para que distingas. Pero es tu responsabilidad. Tú tienes que saber lo que haces con eso. Entonces cuídate de ese tipo de personas. ¿Sí? Porque le digo, Pablo, una de las cosas que le enardecían era que gente quisiera estorbar a los creyentes. Incluso una vez le dio una santa regañiza a Pedro. No sé si lo han leído. Creo que está en Gálatas, no recuerdo dónde está. Que Pedro, fíjese, Pedro era judío igual que Pablo. Y ahí estaba la iglesia gentil. Y Pedro cuando estaba solo con Pablo convivía con los gentiles. Comía y echaba relajo y todo buena onda. Pero cuando llegaron algunos líderes judíos, Pedro se apartó y empezó como a hacerles. Y Pablo le llamó la atención. Porque aunque era Pedro, lo que estaba haciendo Pedro estaba sirviendo de mal ejemplo. Si Pablo tuvo el valor para reprender a Pedro, porque Pablo sabía el valor de las almas y no iba a permitir quien fuera estorbara el caminar de un creyente. ¿Me explico? Por eso es que Pablo aborda esta situación y lo habla con tanta vehemencia, porque sabía todo lo que había costado, el valor de las almas. ¿Me explico? Por eso el apóstol Pablo dice, cuídense de los perros, cuídense también y cuídense también de quién más dice, de los
Ahí hace una referencia bien explícita a los judaizantes. Porque los judaizantes abogaban que toda persona que quisiera salvarse tenía que circuncidarse. Porque era parte del rito de la ley. Por eso es que Pablo dice, cuídense de los mutiladores, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora, para Pablo, ellos no habían cumplido con lo que era realmente la circuncisión. Es decir, sí lo habían hecho, pero Pablo decía, ellos son mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque aunque tenían rito, no tenían la causa por la cual hacían las cosas. Es decir, ellos eran gente ritualista. No tenían un corazón correcto. Por eso Pablo les llama mutiladores del cuerpo. Porque la circuncisión tiene que ver con apartarse para el Señor. ¿Me explico? Es decir, hay gente en las iglesias que tienen rito, que saben orar, que saben cantar, que saben danzar, pero tienen un corazón incorrecto. De esa gente también tienes que cuidarte. De esa gente que la ves en la iglesia levantando las manos, llorando como Magdalena. Así dicen, ¿no? Temblando. Pero en la calle son unos verdaderos demonios. Sonríe a Cristo. ¿De verdad? Porque pueden servir de mala influencia para ti. Porque dice por ahí un sabio, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuídense de esa gente. De los mutiladores, de los que tienen rito, pero no tienen el corazón correcto. De los que oran, pero desprecian a sus hermanos. De los que sirven, pero no son compasivos con la gente que falla. Hay mucha gente que sabe de Biblia, sabe un montón de textos, pero cuando alguien tropieza y cuando alguien falla, en vez de levantarlo, lo pisotean. De esa gente que dice, ya ves, yo te dije que fulanito de tal iba a caer en pecado. Bien lo sabía yo, hasta lo dije, pero nadie me hizo caso. Miren hoy, pero es su culpa, está así y puede estar hasta peor. Gente que sabe orar, que sabe esto, pero que tiene el corazón incorrecto. Iba a ser podrido, pero no lo voy a decir. ¿Me explico? Lea conmigo Lucas capítulo 18. ¿De qué sirven los ritos sin la esencia? Cuídate de aquellos que saben de Biblia, pero no saben ser compasivos con los que fallan. Cuídate de aquellos que oran, pero con facilidad critican o murmuran de su hermano o de su hermana. Ten cuidado de los que ayunan, pero jamás ayudan al necesitado. ¿De qué sirve tener ritos si no se tiene la esencia, si no se tiene el corazón? ¿Me explico? Lucas capítulo 18. Lucas 18. Gloria al Señor y a su nombre. ¿Quién vive? Eso, a su nombre. Ponles el ejemplo, Samir. Gloria a Dios. No me lo voy a llevar a las campañas para que me haga segundo. Lucas, sí, amén, eso. Va a ser mi discípulo, va a ser como Timoteo, como Epafrodito. Lucas capítulo 18, lea conmigo el versículo 9. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice arribita del versículo 9, en el encabezado? Parábola. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿y qué hacían? Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar,
Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba ¿qué? De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, a mi pecado. Os digo que ¿qué? Justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece y el que se humilla, 2 tipos de personas. Uno que tenía rito, que cumplía con todo, pero su corazón estaba incorrecto. Mientras que el otro sabía su condición y se acercaba a Dios. Dice, uno fue a casa justificado, mientras que el otro no. Entonces hay que cuidarnos de esas personas que tienen rito, pero no tienen el corazón correcto. No permitas que te influyan. No permitas que contaminen tu vida. Cuida tu mente, cuida tu corazón. No permitas que te influencien. Porque en la viña del Señor te vas a encontrar de todo. Gente que en vez que te influya para bien, te va a querer influir para mal. Gracias a Dios aquí todos somos obedientes. Pero ¿sabía usted que hay gente que no se sujeta a sus pastores, que ahí andan brincando de iglesia en iglesia, que ni hacen? ¿Por qué? Porque conocieron a otro. Como dice el refrán, Dios los cría. Y si quieres alcanzar la meta o el blanco, tendrás que aprender a poner límites. Si quieres convertirte en la persona que el Señor quiere que tú seas, tendrás que aprender a poner límites. Porque está de por medio tu salvación, tu crecimiento, tu estabilidad, tu paz. Hay gente que no tiene paz porque no sabe poner límites, no sabe decir no. ¿Me explico? Y a veces tenemos que aprender a decir no. Has ayudado a gente una y otra vez. Yo platicaba hace unos días con una persona y le decía, ¿sabe? Una persona, mientras tenga una tabla de salvación, mientras alguien lo esté salvando, ahí va a estar. Pero a veces te desgasta a ti también, y si quieres realmente que Dios obre en él, lo tendrás que soltar. Y si quieres tu paz, también tendrás que aprender a soltarlo. ¿Sí? No dejes de orar por esas personas. No estoy diciendo que los odies, que tengas resentimiento. No, ora por él, ora por esas personas que todavía no les ha iluminado la verdad del evangelio. Pero cuídate, aprende a poner límites. No sé si me explico. ¿Sí? Porque tú estás creciendo, tú estás avanzando. Tú estás yendo hacia un objetivo. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Filipos: por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. Para mí no me molesto hablaros de esto, y para ustedes es seguro. Es decir, no era la primera vez que el apóstol Pablo abordaba este tema. Porque en aquel tiempo, al igual que ahora, los judaizantes estaban ahí queriendo estorbar. Y mi amado hermano, esta mañana tomo la posición que tomó el apóstol Pablo delante del Señor y delante de ti. Por favor, cuida tu vida. Por favor, cuida con quién te relacionas. Por favor, cuida a quién escuchas. Por favor, cuida de quién te dejas influenciar. Júntate con aquella gente que aporta bien para tu vida. Júntate con aquellos que te hacen crecer en la fe. Júntate con aquellos que te hacen ser más obediente al Señor. Júntate con aquellos que te hacen buscar más el rostro de Dios. Júntate con ellos, amístate con esa gente, búscalos.
Pero con aquellas personas que no están aportando nada bueno a tu vida, aprende a poner límites. Aprende a poner distancia. Porque está de por medio tu vida, tu salvación, tus proyectos, tus sueños. ¿Me explico? Es importante poner límites. Es importante cuidarnos. ¿Me explico? Entonces, hay gente que iba bien, pero se dejó influenciar en la escuela, en el trabajo, en el negocio, en su vida cristiana. Y ahora están detenidos. Siempre vas a tener diferentes tipos de personas a tu alrededor, ¿sí o no? ¿Alguien me puede decir qué tipo de discípulos tenía el Señor Jesús? Tenía obedientes. Tenía unos que eran bien volados. Una vez se molestaron tanto con lo que le hicieron a Jesús que le dijeron, permítenos que oremos para que caiga fuego del cielo y mate a todos. Eran bien volados. Tenía uno que le gustaba el billete. Tenía incrédulos. ¿Quién era el que era conocido como el incrédulo? Tomás. ¿Quién era el que le gustaba el billete? Judas. Tenía los que eran hijos del trueno, Juan y Jacobo. Eran bravos esos tipos. Cuando veían a Jesús rodeado de eso, decían, ay, santo, a ver cómo le va a este rabí. Pues, sí, pues con la gente que... Pero Jesús nunca se dejó influir por ellos. Al contrario, Jesús fue el que influyó en ellos. Sí, mochaban orejas. No eran orejas lo que querían mochar, era la cabeza. Sí, nada más que no, aquel se esquivó. Era el primer Arismendi, mocha oreja. Pero Jesús los llamó adrede para influir en ellos. Y fue tanta la influencia que cuando Jesús estaba en el pretorio, a Pedro le dijeron, es que tú eres igualito que él. Hablas igual. Sin darse cuenta, Pedro había sido influenciado por Jesús. Por eso llegó el grado que Pedro caminaba y el Espíritu Santo lo cubrió, que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Porque esa influencia de Jesús estuvo en Pedro. Ellos se dejaron influenciar, pero Jesús los apartó y los trajo con él durante 3 años y medio. Comía con ellos, dormía con ellos, les enseñaba a más profundidad, ¿verdad? Oraba con ellos. Él no se dejó influir por ellos, pero él sí influyó en ellos y en los que quisieron. Porque hubo uno que no quiso y terminó traicionándolo. Porque Dios tampoco obliga a nadie. Dios te va a rodear de personas y tú tienes que discernir quién contribuye a tu vida y quién no lo hace. Si tú te juntas con una persona que es paciente, lo más seguro es que te influya pero si te juntas con uno que es de mecha corta, lo más seguro es que también tú seas de mecha corta. Le va a parecer gracioso, pero estaba yo viendo un video y me acordé de mi hija Edith. Llega un papá, no les juega una broma, llega un papá y están las 2 niñas y dice, tengo un problema con el vecino, dice, pero tiene 2 hijas. Dice, y pues, ayúdenme. Y dice la niña, pero ¿de qué tamaño son? Pues son de su misma edad, pues vamos. Y yo dije, ojalá ya mi hija así también me acompañe. Me doy a entender el punto que quiero. O sea que las influencias son muy importantes. Y Pablo dice, cuídese de las influencias. Si tú te juntas con una persona de oración, tú vas a aprender a orar.
Si tú te juntas con una persona que es generosa, tú también vas a ser una persona generosa. Si tú te juntas con una persona responsable, también vas a ser. Pero si te juntas con un haragán flojo, bueno, para nada. Y si no tienes la firmeza de separar, ¿verdad? Porque uno tiene que tener carácter, firmeza y aprender, porque como dice el refrán, juntos, pero no revueltos. O sea, soy diferente, ¿sí? Y tengo que aprender a poner límites. ¿Por qué? Porque tengo un objetivo, tengo una meta. ¿Me explico? Yo en enero empecé queriendo hacer dieta, ya voy a acabar el año y no puedo, me tengo que juntar con los que sí han hecho su dieta. Porque me junto con los que les gustan las gorditas, las garnachas, las hamburguesas y soy débil. Pizza, tacos. Y pues uno es carne. Me tengo que juntar con los veganos, con los que les gusta la verdura, la papa hervida, ¿verdad? Con el caldo de res. Casi no hay de eso. Pero aunque esté rodeado de muchas personas incorrectas, tú tienes una responsabilidad de cuidarte. ¿Me explico? Puedes estar en el peor lugar, pero tú ser diferente, como vimos hace unas semanas que Pablo dijo, resplandezcan como luminares en el mundo. ¿Sí? Pero todo esto el apóstol Pablo le estaba llevando a la iglesia y le dijo, cuídense, cuídense, cuida de esta clase de personas. Él se estaba refiriendo a los judaizantes, a esa gente que había creído en Cristo, pero a su manera, no a la manera real de Cristo. Entonces, deja que la influencia de buenas personas llegue a tu vida. Deja que el Señor influya en tu vida, el Espíritu Santo, en la comunión, en la oración. En la oración somos transformados. ¿Cuántos saben eso? Sí, en la oración Dios nos transforma. Entonces, el apóstol Pablo dice, cuídense. Y terminamos con el versículo 3, que es parte de la enseñanza que viene la semana siguiente. Pero dice, pero porque nosotros somos ¿qué? Los que en espíritu servimos a Dios y no teniendo confianza. Es decir, los que realmente somos aquellos que realmente confiamos en Cristo y que vivimos como Él y no nos gloriamos en la carne. ¿Sabes? Un verdadero cristiano es aquel que deja que el Señor lo levante y que el Señor dé testimonio de su vida. Son los que no son con ritos, sino que su vida, su esencia, le hace notar que es un verdadero cristiano. Su trato con las personas, la forma en la que ayuda, la forma en la que se conduce, manifiesta que son verdaderos cristianos. No el que carga una bibliota grandota, no, el que cómo trata a las personas, en cómo se involucra cuando alguien necesita ser ayudado. ¿Me explico? Ahí muestra que es verdaderamente un cristiano. No el que pone en su puerta, aquí todos somos protestantes. Y escuchando a Peso Pluma allá adentro. No, el que con su vida, con sus acciones, demuestra que verdaderamente es hijo o hija de Dios. ¿Sí? Son nuestras actitudes, son nuestras acciones las que manifiestan que somos. ¿Me explico? Así que sigamos adelante, porque este texto, este capítulo se llama Prosigo al blanco. Amados hermanos, y más adelante Pablo dice, no es que yo ya lo haya alcanzado, sino que sigo adelante. Amado hermano, todavía tienes un camino largo por recorrer. Todavía tienes mucho que ver. Tienes que avanzar, tienes que seguir adelante. Dios aún tiene
planes para tu vida. Dios quiere usarte de una manera extraordinaria. Dios quiere ocupar tu vida como evidencia, como testimonio de su amor y de su poder. ¿Sí? Dios quiere que tú seas un medio en sus preciosas manos. Por favor, cuídate. Cuida tu mente, cuida tu corazón, cuida tu ser. Amén. Guarda. ¿Sí? Aprende a discernir, aprende a diferenciar. Amén. Quiero invitarlos a que se pongan de pie en esta mañana. De veras no les di el título. Se llama Advertencias contra las malas influencias. Ese fue el título. Advertencia contra las malas influencias. ¿Sí? Así que pidámosle a Dios que nos siga ayudando, ¿verdad? Que te dé también el valor, porque